Estamos continuando lo que es el estudio de Miketz, la Parashat Miketz, que se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 42. Y leemos Hara'av Bechol Haaretz, Vayard Yaakov Ki Yesh Shever Bamitzrayim Vayomer Yaakov Lebanav Lama Titra'u. Percibió Jacob que había provisión en la tierra de Egipto, o en la tierra y en Egipto, y Jacob dijo a sus hijos: ¿por qué llaman la atención? Y dijo: y aquí que he oído que hay provisiones en Egipto, bajen allí y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Una de las cosas que son tan básicas para la vida humana es lo que es el preservar la vida. Mientras hay sociedades que buscan a destruir sus propias vidas, poniéndolo al riesgo por ciertos ideales, aquí vemos que la Torá va totalmente opuesto a esa opinión. Y aún Jacob estaba mirando por el bienestar de sus hijos, que es lo normal y dentro de los parámetros de lo que está permitido. Jacob envía a sus hijos a Egipto y corría el segundo año de la hambruna. Esto según Seder Olam. Y si bien la familia de Jacob todavía contaba con provisiones, se ve más adelante, Jacob estaba preocupado y envió a sus hijos a Egipto. Y dice Vayard Jacob, y percibió Jacob. Literalmente el versículo significa que Jacob vio. Pero ¿cómo fue posible que él pudo ver cuando estaba lejos de la tierra de Egipto? Pero la realidad es que no pudo haber visto literalmente, hablando de los sucesos de lejano Egipto. Por eso los sabios interpretan la palabra shever como si estuviera escrito con la letra de sin. Aquellos que han estudiado conmigo saben que hay una diferencia entre la shen y la sin. Es el puntito donde va y se pronuncia diferente. Y tiene lo que es un cambio de significancia. Y es por esto que los sabios interpretan el shever como sever, que significa esperanza. Por lo tanto, comenta Jacob que vio una visión profética que en Egipto habría esperanza. Esta es una instancia en la que vemos que el profeta podría no comprender con claridad el significado de su revelación, porque a partir de la narrativa queda meditadamente mediantemente claro que Jacob desconoció de las consecuencias que tendría su iniciativa de enviar a sus hijos a Egipto. Si vemos otro ejemplo de ello en su profecía, consciente de que la familia acabaría viviendo 210 años en Egipto. El verso 2. Lama, ¿por qué llaman la atención? ¿Por qué aparentan temer comida en abundancia? Esta clase de comportamiento hará que la familia de Ismael y Isaú los envidie y les guarda el rencor, según el Talmud Ta'anit 10b y Rashi en su comentario de Ta'anit. No viajen con comida en las manos para no despertar en los demás malos sentimientos. La gente son muy envidiosa por lo que uno posee, y más cuando hay necesidades y falta. Y no entren a Egipto por una sola puerta para que no les hagan mal de ojo, porque alguien podría sentir envidia de un hombre haya sido bendecido con 10 hijos semejantes. Imagínate, muchas veces la envidia corre aún hasta ver cómo Dios le ha bendecido a uno con hijos y con prosperidad económica. Es por eso el caminar de Jacob, el caminar de los hijos de Israel, es siempre humildemente y no ser ostentoso en lo que realmente poseen. Por eso vas a ver muchas veces que el judío no muestra lo que posee. Todos que están contentos con su porción en esta vida, nos dice Pirkei Avot, es una persona rica. La pregunta retórica de Jacob ha sido la temática de muchos líderes judíos, quienes hasta el día de hoy exhortan a sus comunidades a no hacer alarde de sus riquezas y su éxito frente a los vecinos envidiosos y a menudo antisemitas antijudíos, como lo que vemos que está ocurriendo en Venezuela. Toda la comunidad que poseía la familia de Jacob
había sido adquirida en forma honesta, pero debemos ejercer buen criterio incluso para exhibir recursos bien habidos. Verso 2 dice, Radu, bajen. Jacob no empleó el verbo lahu, vayan, sino bajen, Radu, una alusión de 210 años que estarían exiliados en Egipto. La gematria, el valor numérico de las palabras, de Radu es 210. La letra Resh equivale a 200, la Dalet 4, la Vav 6, es decir, son un total de 210. Ahora, esto según Rashi. En una expresión similar de la profecía inconsciente, Jacob afirmó que como resultado del descenso a Egipto, viviremos, ya que el exilio de Egipto era un prerequisito indispensable para la vida espiritual que resultaría del exilio y de la redención. Ahi Yosef, los hermanos de Yosef, eran 10 de ellos. A fin de evitar que los operadores adquieren grandes cantidades de grano y pusieron a especular, como suele ocurrir en épocas de hambre y escasez, Joseph había decretado que nadie podía comprar más comida que la necesaria para una sola familia. Y es por eso que todos los hermanos tenían que ir a Egipto. Según el Midrash, el verdadero motivo por el cual Joseph emitió este decreto fue para asegurarse de que todos sus hermanos se vieran forzados a ir a verle, cumpliendo así la profecía de sus sueños de que todos se prosternarían ante de él, se doblarían ante de él. Benjamín, el verso 4. Pero Benjamín, el hermano de Joseph, no lo envió Jacob junto con sus hermanos, pues dijo, no sea que le sucede una desgracia. Y vinieron los hijos de Israel a requerir provisión entre los recién llegados, pues había hambruna en la tierra de Canaán. Y Joseph, él era el virrey de la tierra y era el proveedor de toda la población de la tierra, no solamente de Egipto, sino toda la gente que venían fuera de Egipto buscando alimento. Había hambruna en la tierra, es decir, era una sequía que no solamente estaba embarcando a Egipto, sino en sus alrededores por igual. Egipto llegó de tener la provisión y por lo tanto la concentración de la gente de emigrar para buscar alimento era Egipto. Parecido a los Estados Unidos en el sentido de que mucha gente viene aquí a este país buscando lo que es el bienestar económico. No necesariamente por represalias políticas, aunque sí hay países en los cuales huyen la gente por las represalias políticas, pero vienen aquí más bien por el bienestar económico y de dar una vida mejor a su familia, a sus hijos, parecido a lo que vemos acá. Y es interesante de ver la situación política y migratoria de Egipto centrando. Algunos dicen, bueno, es que no había póliza de inmigración. Obvio, sí lo había, pero no de tal forma como lo vemos hoy en día ocurriendo por todo el mundo. Aquí hubo una inundación de gente llegando a la tierra de Egipto y no había lo que se llama una patrullera fronteriza para parar su entrada, porque el hambre, lo que es una cosa básica del ser humano para su sobrevivencia, no tiene barreras. Y esto es muy importante, la cual nosotros tenemos una obligación de ayudar a nuestros vecindarios para asegurar esto. Es por eso que vas a ver Israel siempre mandando ayuda de aporte económico, de comida, de ropa, a estos países que están en gran pobreza. Y eso ocurre, y sigue ocurriendo, y más cuando hay un desastre. Y Joseph era el virrey de la tierra y era el proveedor de toda la población de la tierra. Interesante, aquí menciona la Torá que de una predestinación divina, vemos que Joseph fue levantado por el Eterno para poder proveer correctamente a todos los habitantes de la tierra, incluyendo Egipto. Y él era el enfoque de la salvación económica para la tierra. Parecido muchas veces que cuando las cosas van mal, ¿a quién buscan para que le ayuden? A los judíos.
Porque piensan la gente que los judíos son el enfoque de todo, y eso vemos a través de la historia, como vimos con el secretario federal de acá, de este país, el señor Greenspan, como que durante su periodo de oficio, la economía en este país se levantó y era increíble. Bueno, no para comparar Greenspan con Joseph, pero es interesante los paralelos en la historia que se repiten. Y vio Joseph a sus hermanos y los reconoció, mas actuó como un extraño con ellos y les habló con dureza. Es decir, Joseph reconoció a sus hermanos no lo reconocieron a él. Y no lo reconocieron a él porque la forma como él le trató a ellos fue como una persona no hebrea, no judía. Y le trató con lo que es, y esta es una de las cosas que vemos, habló con dureza, con fortaleza de palabra. Y dice que fue extraño con ellos. Joseph reconoció a sus hermanos inmediatamente porque lo estaba esperando y buscándolo a la vez. Sin embargo, él era un muchacho imberbe cuando sus hermanos los vendieron, por lo que a ellos le iba a ser mucho más difícil reconocerlo. Y especial porque portaba los atavios de la realeza y ellos jamás se habrían imaginado que el esclavo que habían vendido ahora iba a estar cómodamente instalado en su trono. Y para asegurarse de ellos no supieran quién era Joseph, Joseph se esforzó por actuar como un extraño, como una persona no hebrea. Ramban añade que probablemente se bajó el sombrero para cubrirse parcialmente su rostro. ¿Por qué entonces Joseph ocultó su identidad y persiguió a sus hermanos? ¿Por qué lo persiguió? Tal como lo indicó anteriormente, que Joseph sabía que sus sueños eran profecías que tenían que cumplirse y además que debía hacerse todo lo posible por posibilitar su cumplimiento. Es porque eso que la Torá enfatiza, que cuando los vio recordó los sueños y además sabía que los dos sueños tenían que cumplirse en secuencias, antes él y después de él el segundo. Hasta ahora 10 hermanos se habían posternado. Por su primer sueño exigía que se posternaran los 11, por eso tenía que encontrar la forma de que Benjamín también compareciera junto con los demás hermanos y recién entonces podía llegar Jacob para que se cumpliera el segundo sueño. De no ser por su obligación de procurar que se cumplieran los sueños, Joseph nunca habría permitido que su padre la engrandeciera tantos años sin saber que su amado Joseph estaba con vida. Recuerda que Joseph era el producto de su amor con Rachel. Eso era el amor amado de Jacob y el hijo amado de Jacob por causa de su expresión y su unidad con Rachel, que murió dando a luz a Benjamín. Además, habría ocurrido en el gravísimo pecado de causarle ansiedad a Jacob, primero enviando a su hermano a casa sin Shimón y luego exigiendo que le trajeran a Benjamín, y asimismo la aflicción que Joseph le provocó después de que sus hermanos, al ocultar la copa, le sacó Benjamín, fue con el solo propósito de someter a prueba el amor que ellos tenían a Benjamín antes de permitirle que viajara con ellos, dice Nachmanides. En otra explicación de la conducta de Joseph, según el rabino Hirsch, sostiene que Joseph necesitaba llevar a cabo 2 pruebas antes de poder reunirse con sus hermanos. ¿Acaso el viejo rencor que ellos sentían con él había sido impulsado solamente por la forma que percibían el motivo subyacente a sus sueños? ¿O tal vez estaban resentidos a causa del lugar especial que había ocupado Rachel en la escala afectiva de su padre? Si él era por el segundo, entonces podríamos representar una amenaza para Benjamín, igual que ya lo habían sido para Joseph. Y si Joseph se les revelaba ahora que ellos estaban bajo su control, nunca iba a poder saber cuánto odio sentían aún por debajo de por la superficie. Por eso quería colocarlos en una situación en la que pudieran obtener su propia libertad a costo de Benjamín, su hermano pequeño. De esta forma podía ver cómo reaccionarían, si habrían de reaccionar esta vez con envidia, como lo hicieron la primera vez. Y si ellos odiaron a Joseph
cuando él tan solo soñó con ser un rey, entonces cuánto más lo iban a odiar ahora que verdaderamente tenía el poder de la vida y la muerte sobre ellos. Por eso quería demostrarle que tras la larga cadena de acontecimientos él verdaderamente lo amaba y solo pensaba en lo mejor para ellos. Joseph estaba convencido de que esto les derritiría sus sentimientos y resentimientos de tantos años. ¿Qué es lo que le dice Joseph en el verso 9? Meraglim atem, ustedes, espías son ustedes. Joseph formuló esta acusación para frenar todo intento de ellos de averiguar el paradero del hermano que habían perdido hacía tantos años, tanto tiempo. Porque si ellos persistían en sus esfuerzos, tal vez se enterarían del esclavo hebreo que se había transformado en virrey y a través de una sucesión de sueños. Pero si sobre ellos recaerían sospechas de espionaje, entonces no se atreverían a especular por la ciudad haciendo preguntas, nos dice el Clil Lacard. Ahora verso 10, y respondiendo, no es así, señor mío, pues tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros, hijos de un mismo hombre, somos. Yo quiero que ustedes leen de nuevo el verso 11. ¿Qué fue lo que habían respondido? Sin saberlo, los hermanos habían hablado, incluyendo al virrey, porque cuando se usa en lo plural, hermanos somos, hijos de un mismo rey, de un mismo hombre en la tierra de Canaán. El más joven se encuentra ahora con nuestro padre y uno está ausente. ¿Qué es lo que sabían estos hermanos? Que Joseph no había muerto, que Joseph estaba en realidad vivo, pero no estaba presente, a que sea en su forma de pensar con ellos. Verso 10 lo aclara claramente que ellos incluían que somos hermanos de uno solo. Sin darse de cuenta, incluyeron al virrey Joseph que estaba presente de ellos. Pero ellos no estaban conscientes que él era Joseph. Y dice, pero les dijo a ellos Joseph, es tal como yo les dije, es tal como les dije, espías son ustedes, con esto serán puestos a prueba. Por la vida del faraón, que no se irán de aquí hasta que su hermano menor vengan aquí. Envíen de ustedes a uno para que tome a su hermano y ustedes mientras tanto permanecerán encarcelados para que sean puestos a prueba si sus palabras, a ver si la verdad está con ustedes, pero si no, por la vida del faraón. Ciertamente espías son. Interesante que él no dijo por la vida de Joseph, ni por la vida de su padre, sino por la vida del faraón, que era el que era superior de todo. Entonces se reunió bajo custodia durante un lapso de 3 días, dice. Les dijo Joseph al tercer día, hagan esto y vivirán. A Dios yo temo, si personas honestas son ustedes, que uno de sus hermanos quede encarcelado en lugar de su custodia, mientras ustedes vayan y lleven provisiones para el hambre de sus familias. Entonces si su hermano menor traigan ante mí para que verifiquen sus palabras y no mueran. Y así hicieron. Yo quiero que ustedes vean la reacción de los hermanos, que es muy importante, porque esto es que llegan a reconocer que habían cometido un gran error y para ellos vieron que la mano divina actuar en estas circunstancias y vieron que como si Dios había puesto todo en su orden para que ellos podían arrepentirse del mal que habían hecho a Joseph. Se llama Teshuvah. Dijeron los unos a los otros, ciertamente culpables somos respecto a nuestro hermano, ya que vimos su intensa angustia cuando nos suplicaba y no le prestamos atención. Es por esto que nos ha cometido esta desgracia. La habilidad de poder reconocer el error de uno, aún enfrentando por qué me está pasando las cosas malas, es una cosa buena. Eso nos da la oportunidad de rectificar y corregir el mal que habíamos hecho anteriormente. Y les contestó Rubén a ellos diciendo, ¿acaso no les hablé diciendo no pequen contra el muchacho? Mas no escucharon, y también su sangre, he aquí, que está siendo reclamada.
Y ellos no sabían que entendían Joseph, pues habría un intérprete entre ellos. Y se apartó de ellos y lloró y retornó a ellos y les habló y tomó entre ellos a Shimón y lo encarceló ante de sus ojos. Ten en mente que aunque Joseph usó un intérprete, Joseph no necesitaba un intérprete porque él sabía exactamente lo que los hermanos estaban diciendo en su idioma natal, el hebreo. Y por eso se sintió de verdad, están haciendo teshuvá, están lamentando lo que habían hecho conmigo cuando estaba yo que me echaron al pozo y me querían matar. Dios ordenó a Joseph que les llenaran sus recipientes de grano y les devolvieron su dinero cada uno en un saco y les dieran provisión para el viaje, y así hizo para ellos. En estos versos 21 al 23, el arrepentimiento de los hermanos es la clave de este pasaje. Los hermanos se volvieron introspectivos y admitieron que lo que ocurrió fue un castigo divino por la crueldad con que habían tratado a Joseph. Felices los justos, declara el Midrash Hagadol, porque se someten al castigo con alegría y declaran que el Todopoderoso es justo en cualquier forma en que la actúa. Todo, como dice Gamzul Atová, todo obra para un bien, aún las desgracias de la vida, es para hacernos reflexionar y que hagamos teshuvá en el camino. Y a través de la reacción de los hermanos a esta altura, nos damos una idea de su grandeza. Ellos no admitieron culpabilidad alguna por su anterior veredicto en contra de Joseph, interpretando los actos de la forma en que le hicieron. Ellos estaban convencidos que habían actuado correctamente de forma legal para librarse de un peligro mortal. Es más, dado que sus hermanos, en el momento de venderlo, ellos estaban convencidos, tenían la obligación de alejar a Joseph de su medio. Y ellos sintieron que habría sido un pecado demostrar compasión en un momento en que era necesario actuar con firmeza. Ahora Joseph está haciendo lo mismo hacia con ellos. Sin embargo, ahora el entender con una forma de castigos este aprieto en que se encontraban, ellos mismos se recriminaron por su falta de compasión y la forma en que llevaron a cabo su decisión. Y ellos pensaban que su insensibilidad frente a los ruegos de Joseph y no la venta en sí merecía el castigo. El Talmud infiere de la Torá que incluso los criminales más aborrecibles que son sometidos a la pena de muerte deben ser tratados en la forma más considerada posible a fin de minimizar su humillación y sufrimiento. Los hermanos se sentían que por no haberse comportado con Joseph de esa manera, ahora recibían su castigo con justicia. Yafet Toar señala que ellos compararon en forma no muy halagüeña su propio comportamiento hacia Joseph con el del visirrey hacia su familia hambrientas. El egipcio no conocía y nunca iba a ver toda esa gente que vivía en Canaán, pero aún así se sentía suficiente compasión por la difícil situación que ellos estaban viviendo como para enviarles alimentos, y los hermanos por su parte habían actuado con apatía con alguien de su propia sangre. Dice Vagam Damu, verso 22. Y también su sangre, si los hermanos no habían derramado sangre de la sangre de Joseph, Rubén quiso decir que Joseph no estaba acostumbrado a los rigores de la esclavitud, muy probablemente había muerto en cautiverio. Y de así hacerlo, los hermanos serían los responsables por su muerte. Siguiendo la regla rabínica de la palabra Gam, también implica algo adicional a lo que aparece mencionado en forma expresa. Rashi comenta que Rubén dio a entender que no solo la sangre de Joseph estaba siendo reclamada, sino también la de Jacob, ya que los hermanos le habían causado mucha aflicción a Jacob durante los años a su propio padre. Ki hamalitz beinotam. Pues había un intérprete entre ellos, se habían dirigido a Joseph a través de un intérprete, y por esto pensaba que no entendía el hebreo. Ahora el intérprete se había ido, pues es evidente que no habrían pronunciado estas palabras incriminatorias y se hubiera estado aún presente según el Radak y Mizrahi.
Según el Midrash, el intérprete era Menashe, el primogénito de Joseph, que también sabía hebreo, pero al dejarse ir de la presencia, los hermanos se sentían más a libertad de hablar como si fuera, sin que Joseph, que ellos pensaron no entendía el hebreo, podían encubrir la conversación. Y ahí fue cuando Joseph se dio de cuenta. Aquí paramos en esto y seguiremos en más videos sobre esta parashá si así el Eterno nos permite. Porque obvio vemos que en el verso 25 Joseph elige a su rehén y manda recursos para ayudar a su familia. Qué importante es ayudar y dar donaciones cuando hay necesidades aún a su familia. Eso toma primer lugar antes de darlo a cualquier entidad religiosa o cualquier otra persona. La caridad, siempre digo y siempre nos enseñan los sabios, comienza en casa con los mismos familias. Ahí es donde comienza y hay que apartar lo que se necesita para su ayuda. Ten eso en mente antes que usted dé su sedacá, sus diezmos, sus ofrendas, o lo que sea. La caridad siempre comienza en casa. Si hay necesidad en su casa, comienza a darle sus diezmos y ofrendas ahí en su casa. No lo envía a una institución religiosa para sostener a gente que están ya en un nivel bien económicamente muy solvente. Ayuda a su prójimo y su prójimo comienza con su propia sangre y carne. Shalom, shalom, le habla Moshe Otero, le deseo mucha bendición en esta semana de Hanukkah y todo el resto del año. Shalom, shalom.